Vayan copiando, vayan copiando. Aquellos que no han terminado de copiar, por favor, pueden ir copiando. Ya estamos grabando, por si acaso. Bien, continuamos entonces. Vamos a compartir pantalla para la siguiente pregunta. La 30, alfa y beta son las medidas de dos ángulos agudos y complementarios, ¿no? Y te dan seno y coseno y te piden la diferencia de los ángulos. Bien, ¿no? Entonces, si son complementarios, sabemos que la suma de ellos es 90 grados, ¿correcto? Son complementarios, su suma es 90 grados. Entonces, además, decimos, cuando alfa más beta es igual a 90 grados, el coseno de uno de ellos es igual al seno del otro, ¿verdad? Es igual como el ejercicio ese de que se cancelaban seno con coseno y secante con cosecante porque sumaban 90, pues, ¿no? Ya. Entonces, estos deben ser iguales, ¿no? Por lo tanto, decimos 4x cuadrado menos x es igual a 3x menos 1. 4x cuadrado menos 4x más 1 es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, 2 al cuadrado, doble producto. Esto es 2x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Primero al cuadrado, doble producto, y el segundo al cuadrado, igual a 0. Entonces, la única posibilidad es que x sea un medio, ¿no? Es una ecuación de segundo grado con dos raíces que son iguales, un medio, ¿sí? Porque si yo tengo un número, ¿no? Un número que elevado al cuadrado me da 0, esa única posibilidad es que el número sea 0, por eso que x te sale un medio. Bien, entonces tendríamos que reemplazar en cualquiera, ¿no? Coseno o seno. A ver, digamos coseno. 4 veces un medio al cuadrado menos un medio, ¿no? Entonces, el coseno de alfa te sale un cuarto por 4, 1 menos un medio, 1 medio.
como son complementarios y además agudos, eso es lo que dice el ejercicio, entonces, ¿cuál es el ángulo agudo cuyo coseno te hace un medio? 60 grados. Alfa es igual a 60 grados. Como alfa y beta son complementarios, beta es igual a 30 grados, ¿no? Y al final nos piden la diferencia, ¿no? Nos piden la diferencia de ellos, en este caso alfa menos beta, ¿no? Que sería 60 menos 30. Y ya está. 60 menos 30 nos da 30. Y listo. ¿Sí? Bonito, ¿verdad? Ya. A ver, tomen nota de eso. Bien, continuamos entonces. Vamos a compartir pantalla para el siguiente ejercicio. 31 son complementarios. Ah, es lo mismo. No, es lo mismo. Igualan y encuentran X. En el número 32, la medida son los complementarios. Uno es recíproca del otro. ¿Sí? Veamos ese gráfico, a ver. Y todos, todos vamos a trabajar. En la número 33. Bien, en el ejemplo 33, entonces, del gráfico mostrado, A o B es un sector circular. Ya, entonces, como hay un ángulo de 90 grados ahí, y es un sector circular, se trata de un cuadrante, ¿ya? Un cuadrante. Bien, N es punto medio de OB, allá, N es punto medio de OB, y MO es 2 veces AM, y te piden calcular la cotangente de alfa. Bien, entonces voy a hacer el gráfico, ¿ya?
Bien. Un ratito, voy a buscar una cuerda. Un segundo, una cuerda voy a buscar, ¿ya? Bien, ya. Vamos a hacer el gráfico entonces. Voy a compartir pantalla. Ustedes también vayan haciendo su gráfico. Ahí estamos. Dicen que B punto medio, ¿no? O N punto medio. O B, N punto medio. Trazamos perpendicular. ¿Está? Y OM es el doble de AM. Bien. Y el ángulo alfa. Listo. Entonces, de alguna manera, nosotros necesitamos el triángulo rectángulo para alfa, ¿no? Porque me están pidiendo que calcule cotangente de alfa. Entonces yo tengo esta posibilidad de acá, ¿no? Trazar esto. Si yo trazo eso, tendría esto de acá, ¿no? Tendría esto, ¿qué es esto? Tendría esto de acá, pero no tendría esta diferencia, ¿no? A ver, hay que tener cuidado, bastante cuidado con eso. Conozco esto de acá, porque le puedo dar, digamos que le puedo dar que el radio es un múltiplo de 3 y un múltiplo de 2, porque este es como 1, este es como 2, este es como 3 y este es como 2, ¿no? Entonces le doy múltiplo de
de 6, ¿no? Del producto de 6. Si le doy múltiplo de 6, entonces puede ser 6, ¿no? Yo tendría esta longitud, esta longitud, pero habría que buscar esta de acá, porque no sabemos eso. Y habría que relacionar alfa, ¿no? La idea es relacionar alfa. ¿Cómo podríamos hacer? Ya, voy a darle, ¿ya? Voy a decir que esto sea 2, este es el doble, recuerda. Si AM vale 2, MO vale doble, 4. Ahora, eso significa de que el radio es 6, ¿no? Acá. Acá, todo eso sea 6. Entonces, todo esto acá es 6, porque es el radio. Por lo tanto, este es 3 y esto es 3. ¿Sí? Ahora hay que buscar ese angulito, ¿no? Porque si yo trazo esto, yo sé que esto es 3. Esto es 4, pero no sé cuánto es esto. Ah, ya. Mira, qué interesante. Voy a trazar, dice un punto ahí, ¿no? Punto, nada, vamos a poner un punto. Vamos a poner acá un punto, a ver, A, B, C, N, N, P. Un punto P. Entonces, yo sé que el radio es 6. El radio es 6, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto. ¿Ya? Ese radio, chicos, es 6. ¿No es cierto? Si yo tengo que esto es 6 y esto es 3, entonces desde P hasta N, tiene que ser, ahí tiene que ser 3 raíz de 3. Y ya salió, ¿no? Eso tiene que ser 3 raíz, ¿no? 3, 2 por 3 y 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. Pero nosotros necesitamos para alfa. Entonces yo trazo acá una alturita, trazo una altura, voy a poner un H, hasta acá vale 4, y esta partecita de acá, pH, sería 3 raíz de 3 menos 4. 3 raíz de 3 menos 4. ¿Sí? Y la altura que es 3, ¿no? Está feíto esto. Ahí está. Bien, vamos a poner eso. Bien, primero en el triángulo rectángulo, ONP, ¿sí? Está de moda. Entonces, NP, por el teorema de Pitágoras, es 3 raíz de 3. ¿Correcto? Luego decimos, trazamos MH, que es perpendicular a NP. Por lo tanto, como sabemos que NP es 3 raíz de 3, podemos calcular pH, ¿no? Por lo tanto, pH es igual a 3 raíz de 3 menos 4. Bien, ahora no te olvides que esto es 3, por lo tanto esto de acá también es 3. Y en este triángulo, ya podemos hallar la cotangente, ¿no? Lo caso. Ahí está. ¿No? Decimos
Ahora decimos en el triángulo rectángulo MHP, ya puedo calcular la cotangente de alfa, ¿no? Que sería el cateto adyacente 3 raíz de 3 menos 4 sobre el cateto opuesto, que es 3. Y listo. Muy bien. Vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Así que no hay ninguna pregunta. Copien. Ahí está. Muy bien.
¿Listos? A ver. A ver, veamos la 36. De ahí todavía tenemos que avanzar los ángulos verticales, que también está dentro de este tema. 36 me dice que en la figura ABCD es un cuadrado. Y me dicen hay que calcular DE entre AB en función o en términos de teta. Ahí está. Nos tenemos que dibujar nuestro cuadrado y ver qué pasa. Muy bien. A, B, C, D, E. Ya. Bien, vamos a desarrollar eso entonces. El problema es que me piden la relación entre DE, esta parte de acá, con esta de acá. Bien. Si es un cuadrado, entonces los lados miden igual. Si le doy un L, L, L. Ya, ahora, como es un cuadrado, este lado es paralelo a este acá. Si ese ángulo es teta, este acá también tiene que ser teta, ¿verdad? Por la z invertida. Ya. Entonces, con ese L de acá, yo puedo proyectar todo hacia este lado de acá, ¿no? Voy a proyectar. No, entonces, yo quiero este lado, haz AE,
¿no? Y tengo este lado, ¿no? Entonces, AE, ¿no? De la figura AE entre AB es igual cateto adyacente, cateto opuesto, cotangente de teta, ¿no? Entonces, AE entre AB, ABCL es igual a cotangente de teta, ya tenemos AE, ¿no? AE es igual a L por cotangente de teta. ¿Bien? Entonces, tú eres L por cotangente de teta. Y ya tendría esta diferencia, ¿verdad? Sería todo menos L. Esto es lo que me piden, pues, ¿no? Entonces, factorizo L y sería cotangente menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, decimos DE entre AB, que es lo que me piden, ¿no? DE ya tengo L por cotangente de teta menos 1 entre E. Cancelamos esos L y DE sobre AB es cotangente de teta menos 1. Y ya está, ¿no? Vamos a tomarle fotito a esto. Ahí está. Listo. Bien, vamos a avanzar ahora con los ángulos verticales. ¿Ya? Vamos a hacer la teoría de ángulos verticales para poder resolver los últimos ejercicios. Bien. Los ángulos verticales se miden en un plano vertical. Un ejemplo de plano vertical es nuestra pizarra, ¿no? Vertical, ¿sí? La pared es un plano vertical, ¿correcto? La puerta es un plano vertical, pero el techo y el piso son planos horizontales. Entonces, ahora vamos a medir ángulos verticales. Si quiero medir ángulos verticales, lo tengo que hacer en un plano vertical, ¿no? Así. Quiero medir el ángulo, ¿sí? Ok. Bien, entonces vamos a poner ángulos verticales. Bien, y ya hemos dicho que los ángulos verticales se miden en un plano vertical, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? ¿No? ¿De qué trata este tipo de ejercicios? Ojo, vamos a medir planos verticales, ángulos verticales, ¿sí? En un plano vertical, pero debemos de tener un punto de referencia. ¿A partir de dónde vamos a medir nuestros ángulos verticales? ¿No? Entonces, a partir del ojo del observador, ¿sí? Se traza un plano horizontal imaginario, que si yo me pongo de perfil, ese plano horizontal se
confunde con una línea recta horizontal. Cualquier objeto que yo observe por encima de ese plano horizontal, lo voy a medir con un ángulo de elevación. Cualquier objeto que yo observe por debajo del horizontal, con un ángulo de depresión, ¿no? Entonces, más o menos el texto es esto. Tenemos el ojo del observador cuando está de perfil, ¿correcto? El ojo del observador, acá está su ceja, su pestaña y el ojo del observador. A partir de allí, trazamos una línea horizontal, que viene a ser el plano horizontal. Plano horizontal. Entonces, cualquier objeto que nosotros visualizamos por encima de ese plano horizontal, digamos un globito, lo vamos a mirar con un ángulo de elevación, ¿ya? Entonces, el ojo del observador, vamos a ponerle el ojo del observador. La línea imaginaria que une el ojo del observador con el objeto, ¿no?, se llama visual, ¿correcto? Y el ángulo con que se mira respecto de la horizontal se llama ángulo de elevación. Igual, ¿no? Tengo un objeto por debajo de ese plano horizontal, digamos una pelotita, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, si yo visualizo ese objeto, ya sabes que a la línea imaginaria que une el ojo del observador con el objeto se le llama visual. Ahí está, visual. ¿Ya? La línea imaginaria que se observa, ¿no?, que une el objeto con el ojo del observador, y este ángulo del horizontal hacia el objeto, beta, digamos, se va a llamar ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, vamos a poner que alfa es la medida del ángulo de elevación y que beta es la medida del ángulo de depresión. ¿Correcto? Entonces, elevación, depresión, ¿no? Con esos conceptos yo voy a poder trabajar con mis ejercicios. Ahora, este tipo de ejercicios son ejercicios de contexto, ¿no? O sea, te van a dar un enunciado, un texto, una lectura, y tú vas a tener que trasladar ese texto a el gráfico, ¿no? El lenguaje matemático a gráfico, a dibujo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Si necesitáramos por ahí algo más, lo vamos a agregar luego. No me gusta esta paleta, voy a poner otro color. Vamos a poner acá entonces alfa, tú eres ángulo de elevación, mejor así, y que beta es un ángulo de depresión. Listo, ahora sí. Cuando algo te molesta en tu vida, elimínalo, sácalo de tu vida para que estés tranquilo, así como yo. Muy bien. Listo. Bien, y entonces en nuestro texto, en nuestro libro, tenemos la número 40, ¿no? Y la idea es, lo que te dice ese ejercicio, llevarlo a dibujo, ¿no? Hacerlo gráfico. Y de una vez que tienes eso gráfico, puedes hallar lo que te pidan, pues, ¿no? En este caso, la solución de determinado ejercicio. Mira la 40. Vamos a leer, ¿ya? La 40 dice: Elvis mide 1,7 m y está ubicado a 16,5 metros de un edificio.
observando la parte más alta de dicho edificio con una elevación de 53 grados. Calcule la altura de dicho edificio. Vamos a hacer eso. Te están dando la altura de Elvis y su ubicación, ¿no? Su ubicación respecto del edificio. Bien, entonces para eso, bueno, te piden la altura del edificio. Siempre necesitas el nivel de referencia, ¿no? O sea, el suelo, ¿correcto? Ahí está. Te dicen que la persona, en este caso Elvis, mide 1,70 m. Para los que me conocen saben que yo mido 1,70 m, entonces por ahí, ¿ya? Hacemos el edificio, un ejemplo simple, nada más, no te demores mucho en dibujar. Ahí está. Vamos a nuestro edificio. Listo. Ya está. Entonces, observa la parte alta con un ángulo, dice, cuya elevación mide 53 grados. Y que la altura de Elvis es 1,70 m. Ahí está bonito. Y además hay otro dato. Te dicen que Elvis está a cierta distancia, ¿no? A cierta distancia está del edificio, ¿no? 16,5. 16,5 metros. Y ya está. Bien, eso sería entonces el texto que yo el gráfico que yo voy a utilizar para darle solución a ese texto. Y me piden que calcule pues la altura del edificio. Ahí está, la altura del edificio. Muy bien. Entonces, ojo, si esto es 16,5, esto acá también es 16,5. Entonces, con ese dato, recuerda, 53, 37. 37, tú eres como 3, y 53, tú eres como 4. ¿Correcto? 53 como 4. Muy bien. Ahora, la altura del edificio es la altura de Elvis, ¿sí? La altura de Elvis más 4K, ¿no? Porque la altura de Elvis llega hasta acá. Hasta ahí llega, 1,7. Y ahí eso hay que sumarle los 4K. ¿Sí? Bien, ahora, no se aprecia bien 4K, ¿no? Vamos a poner 4K. 4K. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, del gráfico, 3K es 16,5. Y me piden encontrar K, ¿no? Si... Bien, Kathleen. Si 3K es igual a 16,5, K vale 5,5, ¿verdad? 5,5. Por lo tanto, 4K será 4 veces 5,5, ¿no? O sea, 4K es igual a ver, 22, ¿no? 22. Por lo tanto, nuestra altura, ¿no?, del edificio es 1,7 más 4K, que es 22, ¿no? Y efectivamente 23,7 metros. Y ya está. ¿Sí? Entonces de eso se trata, ¿ya? El texto, hacerlo dibujo, gráfico. De una vez que tienes eso, resuelves lo que te piden.
Listo. Bien, voy a tomar la fotito. Ya. Veamos el siguiente ejercicio. Desde lo alto de un edificio se divisan dos objetos a un mismo lado del edificio y alineados con él. Bueno, cuando te dice alineados con él, significa los dos objetos y el edificio están en una misma línea, con ángulos de depresión de 45 y teta, donde teta es menor que 45. Si la distancia que separa los objetos es el triple de la altura del edificio, calcule cotangente de teta. ¿No? Todo un texto que tenemos que interpretar y poder desarrollar nuestro ejercicio. Muy bien. Ahí está. Mandé el texto, ya, el gráfico, o la foto, perdón, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ya lo tienes en todo caso. Bien. Entonces, número 41. Bien. Desde lo alto de un edificio, dice, ¿no? A ver. Cotangente de teta es lo que me pide. Siempre, chicos, su nivel de referencia o el piso, así como cuando vas a un psicólogo y te dicen, a ver, Panchito, dibújate, ¿no? O haz un gráfico de ti, ¿no? Entonces, cuando tú haces tu gráfico, tienes que dibujar con el piso, porque si no, el psicólogo se da cuenta que estás loquito, ¿no? No tiene piso, dice. No hay seguridad, ¿ya? Bien, entonces, uno es con 45 grados y el otro más pequeño de 45 grados. Y ahorita te explico por qué hago esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora nuestro edificio es un poco más simple. Ahí está. Muy bien. A ver. Ya. Desde la parte alta del edificio se observan dos objetos a un mismo lado. Entonces yo tengo que tener una referencia, ¿no? Y esa referencia va a ser esta línea, pues, ¿no? Que es el plano horizontal. Plano horizontal. Ahora, recuerda que del plano horizontal hacia abajo es el ángulo de depresión. ¿Sí? La depresión. Y te dice el texto, mira, el texto dice, desde lo alto de un edificio se divisan dos objetos a un mismo lado alineados con él, con ángulos de depresión de 45 y teta, ¿no? Entonces, la primera depresión del horizontal hacia abajo, ¿no? Ese ángulo es 45 grados, ¿ya? Y la segunda te dice teta, donde teta es menor que 45, ¿no? Entonces, aquí este ángulo teta, ¿te das cuenta? Ese ángulo teta, que es menor que 45. Oye, cuando el ángulo es más pequeño, el objeto se encuentra más lejos de la referencia. En este caso, la referencia es el edificio. Muy bien, entonces digamos que tengo un objeto A y un objeto B. ¿Correcto? Vamos a poner acá CD. Ahora, ¿qué más te dice? Mira, el texto te dice que la distancia que separa los objetos es el triple de la altura del edificio. Entonces, la altura del edificio le vas a poner H. Entonces, la distancia entre ellos, bueno, no está muy bien graficado, es 3H. Es 3H, ¿no? Y te piden, oye, yo quiero que calcules la cotangente de teta. Listo. A ver, bueno, este es más rápido. A ver, la Z, ángulo alfa, siempre que estos sean paralelos. Alternos internos, ¿verdad? Entonces, si este ángulo es 45, este ángulo de acá es 45. Y si ese ángulo es 45, este acá tiene que ser 45, porque recuerda que son complementarios. Ahora, si esto mide H, este acá también mide H.
¿verdad? Porque el triángulo de 45, 45 es el triángulo rectángulo isósceles. Y con ese dato ya tienes de que todo este de acá es 4H. Y si este ángulo es teta, este ángulo también es teta, ¿no? Y simplemente dices, pues, en el triángulo BCD, en el triángulo rectángulo BCD, ¿sí? La cotangente de teta es 4H entre H. Entonces, la cotangente es 4. Y ya está. Listo. Muy bien. Vamos a tomarle fotito. Para resolver el siguiente. A ver. Hay ejercicios que son complicados, ¿ah? Por si acaso. Un niño divisa los ojos de su padre con un ángulo de elevación de media teta, pero después de acercarse a una distancia igual al cuádruplo de la diferencia de sus estaturas, el ángulo de elevación mide el complemento de teta. Si el niño se encuentra siempre a un mismo lado del padre, calcule cotangente más tangente. ¡Wow! Está bonito. Tenemos que hacer nuestro gráfico. ¿Te das cuenta que el gráfico te ayuda bastante? ¿No? Es el gráfico que te dice qué vas a hacer en realidad. Por eso uno tiene que leer el texto para saber primero de qué se trata. Y después de que sabes de qué se trata, puedes resolver tu ejercicio, ¿no? Entonces ese ejercicio es el 42. 42. Ahora, el problema es cómo reflejar, cómo graficar lo que me dicen, ¿no? Un niño divisa los ojos de su padre con un ángulo de elevación teta. Después de acercarse a una distancia al cuádruplo de la diferencia de sus estaturas, ya. Bueno, y te dicen calcule cotangente más tangente. J es igual a cotangente de teta más tangente de teta. Para hallar la cotangente más la tangente, yo tengo que hacer el gráfico. Ya, a ver, vamos a dejar de compartir para que se entienda. Por ejemplo, yo voy a decir que soy el hijo y que mi papá es de esta estatura, ¿no? Entonces, la línea visual que une al ojo del niño respecto de su padre, ¿no? Con la horizontal te hace el ángulo teta, a eso se refiere, ¿sí? Bien, pero luego dice te acercas una distancia que es el cuádruple de la diferencia de estaturas, ¿sí? A eso se refiere. Y bueno, te piden cotangente y tangente. A ver, nuevamente. Vamos a exagerar para que pueda salir nuestro ejercicio, porque si no, no sale. Ahí está. ¿No? Entonces, un niño divisa los ojos de su padre con un ángulo de elevación de medida teta. Ya. Mira. Vamos a decir que este punto es el ojo del padre. Y que este punto de acá es el ojo del hijo, ¿no? Un niño divisa los ojos de su padre, ¿sí? Ya, ahí está, el ojo del hijo. Entonces lo divisa con un ángulo teta, ¿correcto? Ahora, nosotros debemos de estar seguros de la distancia, ¿no? Entre, o bueno, la diferencia de alturas, ¿no? Ya, vamos a poner H. H, tú eres diferencia
de alturas, ¿no? El padre más alto que el hijo, en este caso, ¿no? Porque el hijo ve el ojo de su padre con elevación, dice, elevación, ¿ya? Un H. Entonces, dice, vamos a dibujar, a ver, un poco más pequeño ese H. Ahí está. El angulito teta es pequeño también, entonces. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque dice que hay que acercarse al cuádruple, ¿no? El cuádruple de esto. ¿Sí? A ver, vamos a leer exactamente el texto. Ya. Pero después de acercarse a una distancia igual al cuádruplo de la diferencia de sus alturas, el ángulo mide el complemento, ¿no? Entonces, si yo tenía que esta altura era h, ahora me voy a acercar, ¿no? Me voy a acercar de donde estaba acá el ojo del observador del hijo, ¿no? Hace este recorrido horizontal hasta ubicarse acá, ¿no? Vale decir, la persona está así y está avanzando, ¿no? Y ahora observa con un ángulo de elevación que es el complemento, o sea, 90 menos teta. Y esta distancia es 4h, porque es el cuádruplo de la diferencia de sus alturas. Vamos a poner un A, B, C y un D. Y acá están los ojos del padre, ¿no? Listo. Muy bien. Y me dicen, oye, yo quiero que calcules cotangente más tangente. Cotangente más tangente, ¿no? Tenemos eso. El complemento, se mide con el complemento. Bien. Vamos entonces a resolver nuestro ejercicio. Ya. A ver. Si yo tengo de que esto es h, ¿sí? Esto es h, entonces yo puedo proyectar ese h hasta acá. Ahí. ¿No es cierto? Porque yo puedo decir, para el ángulo teta, yo quiero este cateto adyacente y tengo el cateto opuesto. Y cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Entonces, h cotangente de teta. ¿Sí? Si no, probamos. A ver, cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿no? H cotangente de teta. Entre h se van las h cotangente de teta. Vale. Igual acá, ¿no? ¿Sí? Acá nosotros tenemos h. Ojo, si este de acá es 90 menos teta, este de acá tiene que ser teta, ¿no? Y puedo proyectar a este lado también, el h a este lado. Sería, yo quiero el cateto opuesto y tengo el adyacente, o sea, opuesto sobre adyacente es tangente, ¿no? Si no, aplícale tangente, h tangente entre h, tangente, ¿sí? Pero la forma práctica es lo que quiero sobre lo que tengo en realidad, ¿no? Mira, para el ángulo teta, yo quiero el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, cotangente. Igual acá, para el ángulo teta, acá está h, yo quiero el cateto opuesto y tengo el adyacente, opuesto sobre adyacente, tangente. ¿No? Ya tengo eso, voy a elevar esto de acá, porque voy a tener que operar. Aquí es diferencia de alturas. Ahora, ¿por qué te digo que voy a tener que operar? Bueno, por la sencilla razón, chicos, la sencilla razón de que yo tengo 4h, que es más h es igual a esto, ¿no? Entonces, 4h más h tangente de teta es igual a h cotangente de teta, ¿verdad? Bueno, te das cuenta ahí que puedes cancelar, ¿no? Puedes cancelar el h. A ver, vamos a cancelar ese h. Cancelo h, cancelo h, cancelo h. Entonces, 4 va a ser igual a cotangente de teta menos tangente de teta. Pero no es lo que te piden. Te piden la suma, a no ser que haya copiado mal. A ver. ¿Qué me piden? La suma. Me piden la suma, ¿no es cierto? Ya. Pero yo tengo, ¿qué cosa? Yo tengo la diferencia.
Yo tengo la diferencia y me piden la suma, ¿no? Entonces tengo que ver la forma, y en cómo puedo hallar la suma si tengo la diferencia, ¿no? Bueno, la clásica es elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo tangente y cotangente. Y sabemos que tangente y cotangente son recíprocas. Y cuando yo desarrolle ese binomio diferencia, yo voy a tener el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿No es cierto? Y entonces el producto, el doble producto, al ser recíprocas, el producto es 1, pues. Entonces, si son recíprocas, elevo al cuadrado y al cuadrado. Yo tendría entonces aquí 16, mira, 16 es el primero al cuadrado menos el doble producto de el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Recuerda que tangente por cotangente es 1, porque son recíprocas. Menos 2 pasa a sumar, entonces tengo 18. 18 es igual a cotangente cuadrado más tangente cuadrado. 18 es cotangente cuadrado más tangente cuadrado. Ya. ¿Y qué pasa a J si yo lo llevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada a la vez? Cotangente de teta más tangente de teta al cuadrado. Como son distancias, valor absoluto positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la raíz cuadrada de cotangente cuadrado más tangente cuadrado más 2. Cotangente por tangente, ¿verdad? Pero ya sabemos que estos son recíprocas. Sabemos que este producto de acá es 1. Entonces, yo ya sé cuánto vale eso. Eso vale 18. ¿No? Por lo tanto, J va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 más 2, 20. Raíz cuadrada de 20. 20 es 4 por 5. Por lo tanto, J es 2 raíz de 5. Y ya está. Lo caso. Bonito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tenía que 4h más h tangente de teta es h cotangente de teta, ¿no? Entonces, cancelo el h, ¿no? Porque los tres términos tenían h, ¿no? Se cancela, y queda 4 es cotangente menos tangente, ¿no? A eso elevamos al cuadrado, 16, el primero al cuadrado menos el doble producto, ojo acá es 1, más el segundo al cuadrado. Entonces me quedo con esto, tangente cuadrado más cotangente cuadrado. Con esto me quedo. ¿Correcto? Bien, entonces lo que hago, voy a explicarlo nuevamente para que puedan entender aquellos que no entendieron, ¿no? A ver, entonces ahora lo que hago es, como son distancias, son valores positivos. Entonces no me hago problemas, y yo digo, tú eres lo mismo que decir cotangente más tangente al cuadrado raíz cuadrada. Entonces esto es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, el producto es 1, como bien sabemos, esto es 1, y cotangente cuadrado más tangente cuadrado es 18. 2 por 1, 2, más 18, 20. Raíz cuadrada de 20. Y 20 es 4 por 5. Por lo tanto, 2 raíz de 5.
Y ya está. Ahora sí. Vamos a tomarle fotito. Ahí está. Bien. A ver, tomen nota. Bien, vamos a avanzar entonces. ...43... Subiendo por una colina que tiene una pendiente de 16 grados, se divisa en su parte más alta una torre de 34 metros de altura, con un ángulo de elevación de 45 grados. ¿A qué distancia se observa la base de la torre? A ver, previamente voy a hacer un cálculo. ¿Cuánto es? 45. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Hay que leer bien el texto para no confundirnos, ¿ah? Subiendo por una colina que tiene una pendiente de 16 grados. Siempre tu nivel de referencia, no te olvides, tu nivel de referencia, que va a ser la horizontal, la colina que tiene una inclinación de 16 grados. ¿Ya? Entonces, este ángulo de acá es 16 grados, ¿no? Y esta es la referencia. La referencia es la horizontal, ¿no? Entonces,
de esa manera, así. ¿Ya? Subiendo por una colina que tiene una pendiente de 16 grados, se divisa en su parte más alta una torre de 34 metros de altura con una elevación que mide 45 grados. Ya, aquí, como te decía, mucho cuidadito. Ahora, ¿por qué? Ya, digamos que a partir de acá hasta acá viene a ser la torre que dice. ¿Ya? Ahí está. Vamos a trazar la torre. Pero la elevación es 45. Entonces, si la elevación es 45, chicos, hay que tener cuidado con lo siguiente. Que tú ya tienes un ángulo de 16 grados. ¿Sí? A ver. Mira. Voy a considerar una torre de alta tensión. ¿Ya? Una torre de alta tensión. De esta manera. Así. Ahí está. Recuerda, ¿no? Algo así. Ahí está. Las torres de alta tensión. Muy bien. Ahí está. ¿No? Subiendo, dice, por una colina no se aprecia bien el número 16, pero que acá sí. Por una colina, esta es la colina, chicos, esta es la colina, que tiene una elevación de 16 grados, ¿no? Respecto a la horizontal es 16 grados, ¿ya? Y luego dice, se divisa su parte más alta de una torre de 34 metros de altura con un ángulo de elevación de 45. ¿A qué distancia del observador se encuentra la base de la torre? Ya, entonces, lo que pasa es esto, ¿no? Mira, la referencia es plano horizontal, ¿no? La colina tiene una inclinación de 16 grados, pero cuando tú hablas de elevación, la elevación tiene que ser de la horizontal, ¿no? Entonces, de la horizontal hacia arriba es 45, pero ya tienes 16, entonces este ángulo de acá es 29 grados. Para que la suma sea 45. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cuál es esta distancia? Dice, ¿cuál es esta distancia? ¿Cuál es esa distancia? ¿No? Si la torre mide 34 grados, ¿no? A ver. Subiendo por una colina que tiene una pendiente de 16 grados, se divisa su parte más alta de una torre de 34 metros de altura con una elevación de 45. ¿A qué distancia del observador se encuentra la base de la torre? ¿No? ¿A qué distancia del observador se encuentra la base de la torre? ¿No? Te piden esa distancia. Ojo que todo esto es 45, ¿sí? 45, entonces acá también hay 45. Y la altura de la torre es 34 metros. 34 metros. ¿Sí? Ya. Ahora pues, vamos a desarrollar eso. A ver, voy a trazar esto de acá. Ya, voy a trazar esto de acá, una perpendicular, 45, 45. Pero este D, ¿no? Es la hipotenusa de este ángulo de 16. Entonces, eso es un 25K. A 16 se lo pone 7K y todo esto de acá es 24K en mi triángulo de 74, 16. ¿Sí? Voy a ponerlo. En el triángulo de 74, 16, ¿no? A 16 se lo pone como 7K, a su complemento que es 74 grados, 24K, y a 90 se le pone 25K.
¿no? Ese es el triángulo de 74, 16. Bien. Ahí está, 25K, 24K y 7K. Pero en el triángulo de 45, 45, ¿no? Toda esta longitud tiene que ser igual a esta de acá. Porque acá hay un ángulo de 45. Porque eso es lo que decía el ejercicio. Observo la parte alta con un ángulo de 45. Entonces, todo esto acá también es 45. Bien. Entonces, quiere decir que esta longitud de acá tiene que ser igual a esta longitud de acá. ¿Sí? 45, 45. Bien. Del gráfico, 24K es igual a 7K más 34. ¿Sí? 24K es igual a 7K más 34. 17K es igual a 34, por lo tanto K vale 2. Si K vale 2, ¿no? Recuerda que D es 25K. Entonces D es igual a 25 por 2, 50 metros. ¡Wow! Bonito ese ejercicio. Bien bonito. Listo. Tomen nota. Voy a tomar una fotito. Te piden D. Listo. Muy bien. Y así pues, chicos, llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Bien, estudien por favor los ejercicios que hemos hecho, traten de terminarlo. Y nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Chao. Cuídense. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Abrazos virtuales.